El cargo de primer ministro del Reino Unido no nació de una sola decisión política, sino que evolucionó con el tiempo. Durante siglos, los monarcas británicos gobernaban con el apoyo de sus consejeros, pero en el siglo XVIII, el poder comenzó a concentrarse en un solo líder dentro del Parlamento. En 1721, Robert Walpole se convirtió en el primer político en asumir este rol de manera efectiva, consolidando un modelo de liderazgo que con el tiempo se volvería esencial para la democracia británica. Desde entonces, el cargo ha evolucionado, adaptándose a los cambios políticos, económicos y sociales del país. En este video, recorreremos la historia de cada primer ministro del Reino Unido, destacando sus periodos de gobierno, los monarcas con los que trabajaron y sus principales logros. Robert Walpole, de 1721 a 1742. Consolidó el poder del Parlamento, estabilizó las finanzas tras la crisis de la burbuja de los mares del sur y promovió el crecimiento económico. Además, evitó conflictos europeos, asegurando un periodo de paz y prosperidad para Gran Bretaña. Spencer Compton, de 1742 a 1743. Su breve mandato estuvo marcado por su dependencia de Robert Walpole y la continuidad de sus políticas. No tuvo grandes reformas, pero mantuvo la estabilidad gubernamental. Henry Pelham, de 1743 a 1754. Redujo la deuda nacional mediante reformas fiscales, fortaleció la economía y promovió la paz con el Tratado de Aquisgrán, que puso fin a la Guerra de Sucesión Austriaca. Además, consolidó el poder del Parlamento y mantuvo la estabilidad política en el país. Thomas Pelham Holles, duque de Newcastle, de 1754 a 1756. Su gobierno estuvo marcado por el inicio de la Guerra de los 7 Años, pero la falta de liderazgo efectivo llevó a crisis militares y políticas. Renunció tras perder el apoyo del Parlamento. William Cavendish, duque de Devonshire, de 1756 a 1757. Fue un primer ministro de transición que intentó estabilizar el gobierno tras la renuncia de Newcastle. Mantuvo la coalición política, pero tuvo poco control sobre las decisiones clave y renunció en menos de un año. Thomas Pelham Holles, duque de Newcastle, de 1757 a 1762. Lideró Gran Bretaña en la Guerra de los 7 Años, logrando importantes victorias que expandieron el Imperio Británico, especialmente en América del Norte y la India. Fortaleció la alianza con Prusia y modernizó las finanzas militares. Sin embargo, sus diferencias con Jorge III y conflictos dentro del gobierno lo llevaron a renunciar. John Stuart, tercer conde de Bute, de 1762 a 1763. Fue el primer ministro favorito de Jorge III y el primer escocés en ocupar el cargo. Negoció el Tratado de París de 1763, que puso fin a la Guerra de los 7 Años y consolidó el dominio británico en América del Norte. Sin embargo, su impopularidad y las críticas a sus políticas fiscales lo llevaron a renunciar en menos de un año. George Grenville, de 1763 a 1765. Implementó la Ley del Timbre de 1765, que gravaba a las colonias americanas y provocó gran descontento, sentando las bases para la futura Revolución Americana. También fortaleció el control británico sobre el comercio y las finanzas, pero su relación tensa con el rey llevó a su destitución. Charles Watson Wentworth, segundo marqués de Rockingham, de 1765 a 1766. Revocó la impopular Ley del Timbre, calmando las tensiones con las colonias americanas. Defendió la limitación del poder real y promovió políticas más conciliadoras, pero su falta de apoyo en la corte y el parlamento lo llevó a dejar el cargo en poco más de un año. William Pitt, primer conde de Chatham, el Viejo, de 1766 a 1768. Buscó la reconciliación con las colonias americanas al reducir las tensiones tras la revocación de la Ley del Timbre y promovió la expansión del Imperio Británico. Impulsó reformas en la administración colonial y trató de reducir la influencia de la aristocracia en el gobierno. Sin embargo, su deteriorada salud y la oposición dentro de su gabinete debilitaron su liderazgo, lo que lo llevó a dimitir. Augustus Fitzroy, tercer duque de Grafton, de 1768 a 1770. Intentó mantener la estabilidad política en un periodo de creciente tensión con las colonias americanas. Apoyó medidas para reducir impuestos, pero su gobierno se debilitó por divisiones internas y la oposición parlamentaria. Finalmente, renunció ante la creciente crisis en América.
Frederick North, Lord North. De 1770 a 1782. Gobernó Gran Bretaña durante la Revolución Americana, impulsando políticas como las leyes coercitivas, que buscaban reforzar el control británico sobre las colonias, pero que aumentaron la tensión y provocaron el estallido del conflicto. Aunque logró estabilizar las finanzas del país y tuvo algunos éxitos militares, la derrota en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos debilitó su liderazgo. La presión del Parlamento y la pérdida de apoyo político lo obligaron a renunciar en 1782. Charles Watson Wentworth, segundo marqués de Rockingham, 1782. Regresó al cargo con el objetivo de reconciliar al país tras la derrota en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Logró reconocer oficialmente la independencia de las colonias americanas y promovió reformas para reducir la influencia de la corona en la política. Sin embargo, murió repentinamente después de solo unos meses en el cargo. William Petty, segundo conde de Shelburne, de 1782 a 1783. Negoció y firmó el Tratado de París de 1783, que puso fin oficialmente a la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, reconociendo su independencia. También intentó reducir el gasto público y reformar la administración británica, pero su falta de apoyo en el Parlamento y la oposición política lo llevaron a renunciar después de poco más de un año en el cargo. William Henry Cavendish Bentinck, tercer duque de Portland, 1783. Lideró un gobierno de coalición con Charles Fox y Lord North, pero la falta de estabilidad y las disputas internas debilitaron su administración. Su mayor desafío fue la oposición del rey a su propuesta de reforma de la Compañía de las Indias Orientales, lo que llevó a su destitución en menos de un año. William Pitt el Joven, de 1783 a 1801. Se convirtió en el primer ministro más joven de la historia británica con solo 24 años. Fortaleció la economía con reformas fiscales y financieras, consolidó el Banco de Inglaterra y mejoró la recaudación de impuestos. Lideró al país en las primeras etapas de las guerras napoleónicas y promovió el Acta de Unión de 1801, que unió Gran Bretaña e Irlanda en el Reino Unido. Sin embargo, su intento de aprobar la emancipación católica fracasó debido a la oposición del rey, lo que lo llevó a renunciar. Henry Addington, de 1801 a 1804, negoció y firmó la Paz de Amiens en 1802. Un breve tratado que puso fin temporalmente a las guerras napoleónicas entre el Reino Unido y Francia. Reforzó las finanzas del país y fortaleció la defensa nacional en previsión de una nueva guerra. Sin embargo, su liderazgo fue criticado por su falta de firmeza ante la amenaza de Napoleón, lo que llevó a su renuncia en 1804. William Pitt el Joven, de 1804 a 1806. Regresó al poder en un momento crítico de las guerras napoleónicas, reorganizando la coalición contra Francia y fortaleciendo la Armada Británica. Fue clave en la tercera coalición contra Napoleón, aunque sufrió un duro revés con la derrota en la batalla de Austerlitz en 1805. Su salud se deterioró rápidamente debido al estrés y murió en el cargo en 1806, dejando a Gran Bretaña en plena guerra contra Francia. William Wyndham Grenville, Lord Grenville, de 1806 a 1807. Lideró el llamado Ministerio de Todos los Talentos, un gobierno de coalición que promovió reformas progresistas. Su mayor logro fue la aprobación de la Ley de Abolición de la Trata de Esclavos en 1807, que prohibió el comercio de esclavos en el Imperio Británico. Sin embargo, su intento de impulsar la emancipación católica generó oposición del rey y llevó a la caída de su gobierno tras poco más de un año en el cargo. William Henry Cavendish Bentinck, tercer duque de Portland, de 1807 a 1809. Volvió al cargo como una figura de consenso para unir a los Tories, pero su gobierno estuvo marcado por conflictos internos y luchas de poder. Durante su mandato, el Reino Unido intensificó su participación en las guerras napoleónicas, apoyando a España y Portugal contra Francia en la Guerra Peninsular. Sin embargo, su débil liderazgo y problemas de salud lo obligaron a renunciar en 1809, falleciendo poco después.